Dos señales importantes: 24 años tuvo que esperar entre la tercera y la cuarta conquista, y la espera finalizó en Estados Unidos. Ha dejado muy buenas sensaciones entre los aficionados colombianos en los 8 amistosos que ha dirigido. En los últimos 4 encuentros ha sido a favor de los guaraníes con 2 victorias, un empate y una derrota. Ganarle a Brasil por eliminatorias, algo que no hacen desde el 2005, por el empate 3.5 y por una victoria de Chile 5. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Después de otro mundial, donde por fin la Copa del Mundo regresó a Sudamérica, nos encaminamos de nuevo a otro proceso clasificatorio, esta vez para el del Mundial Norteamericano del 2026, que tendrá cambios importantes. Al final, en la fecha 18, 6 de las primeras selecciones de la tabla tendrán cupo directo al Mundial, y la séptima tendrá derecho a participar en una repesca intercontinental. Veamos entonces qué nos espera en la primera fecha de estas eliminatorias, donde se empezará a sentenciar la suerte de cada una de las 10 selecciones de Conmebol. Repasemos los 5 partidos que se disputarán este jueves 7 y viernes 8 de septiembre. De cada uno, veamos el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones en las últimas 4 eliminatorias, haciendo énfasis en el último disputado. Veamos cómo está el favoritismo de cada una en las casas de apuestas y, sobre todo, veamos con qué actualidad llega cada una de las selecciones. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Si vas a acompañar a la Selección Colombia en Barranquilla y aún no tienes tu entrada, escríbeme al interno del Instagram que tengo boletas disponibles de sectores ya agotados a muy buen precio. Te dejo el link en el comentario fijado. El primer partido que analizaremos será el Brasil vs Bolivia, que se disputará este viernes 8 de septiembre en el estadio Edgar Augusto Proenza en la ciudad de Belén, a las 9:45 de la noche, hora local. El historial entre estas dos selecciones por eliminatorias en territorio brasileño en los últimos 4 encuentros está claramente a favor de la verde amarela, con 3 victorias y un empate, siendo los 2 últimos encuentros claras palizas de 5-0. Rumbo al mundial pasado se enfrentaron en Sao Paulo el 10 de octubre del 2020 y la canariña se impuso con goles de Marquinhos, Carrasco, Coutinho y doblete de Firmino. La novedad de la actual selección boliviana es su entrenador, el argentino Gustavo Costas, que tiene 24 años dirigiendo. Ha sido campeón a nivel de clubes en Perú, Paraguay, Ecuador y Colombia, pero esta será su primera vez al frente de una selección. Sin duda tendrá grandes retos en la verde, como hacer respetar la Plaza de la Paz, donde me parece dependerá su éxito o fracaso. Ganar de visita, algo no conseguido por esta selección desde hace 30 años. Y evidentemente regresar a un mundial después de 32 años, donde casualmente su última vez en una Copa del Mundo fue en territorio estadounidense. ¿Será esa una señal? Los 3 jugadores más importantes para esta eliminatoria serán su nueva incorporación, el mediocentro ofensivo de 19 años Miguel Terceros, más conocido como Miguelito, jugador y canterano del Santos brasileño que Costas lo está llevando de a poco. El lateral izquierdo de 23 años Roberto Fernández, actualmente jugando en la Liga Rusa. Y por supuesto, la presencia del goleador de las eliminatorias pasadas, Marcelo Moreno Martins, de 36 años, actualmente jugando en Independiente del Valle. En cuanto a la canariña, destacar que Tite ya no estará al frente del banquillo. En su reemplazo, la Federación Brasileña de Fútbol nombró de forma interina a Fernando Diniz, actualmente ejerciendo también como entrenador del Fluminense. Esto en espera del verano del 2024, donde ya se conoce que el entrenador oficial será Carlo Ancelotti. Mencionar 3 jugadores como figuras de esta selección brasileña es quedarnos cortos, pero voy a nombrar como gran novedad al extremo izquierdo de 21 años del Arsenal, Gabriel Martinelli. Vinicius Junior, de 23 años del Real Madrid, que a propósito no estará en esta doble fecha debido a una lesión muscular. Y por supuesto Neymar Junior, gran figura de la selección en la última década. Evidentemente, el único reto de esta selección brasileña será ratificar su liderato de la clasificatoria pasada, con el motivante que esta vez lo haría superando a la campeona del mundo Argentina. El verdadero reto de Brasil no pasa por esta clasificatoria, sino en el propio Mundial de Fútbol, donde cumplirá 24 años de sequía en 2026, mismo tiempo que pasó entre sus conquistas más lejanas, la tercera Copa del Mundo en 1970 y su cuarta Copa en USA 94. 2 señales importantes: 24 años tuvo que esperar entre la tercera y la cuarta conquista, y la espera finalizó en Estados Unidos. ¿Será que veremos llegar la sexta en 2026 en territorio estadounidense? Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma:
Por cada dólar apostado a la victoria de Brasil darán la irrisoria suma de 1.03, por el empate 19 y por una victoria de Bolivia darían 34 veces lo apostado, una completa salvajada. Según lo anterior, los apostadores confían plenamente en Brasil como vencedora de este encuentro y no se fían ni en lo más mínimo de una hazaña boliviana. En mi pronóstico no me salgo de esta lógica, serán 3 puntos fijos para Brasil, donde las explicaciones no son necesarias. Seguimos con el Uruguay vs Chile, que se disputará este viernes 8 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo, a las 8 de la noche, hora local. El historial entre estas dos selecciones por eliminatorias en territorio uruguayo en los últimos 4 encuentros está claramente a favor de la celeste con 3 victorias y un empate, siendo el empate el más antiguo. Rumbo al Mundial pasado se enfrentaron en Montevideo el 9 de octubre del 2020, donde Uruguay se impuso con goles de Luis Suárez y Maximiliano Gómez, descontado por Alexis Sánchez. Posterior al despido del maestro Tavares y Diego Alonso, la Asociación Uruguaya de Fútbol contrató a un viejo conocido de las clasificatorias de Conmebol, al argentino Marcelo Bielsa, que tiene más de 30 años dirigiendo y clasificó en su momento a Argentina como líder al Mundial del 2002 y a Chile segunda al Mundial del 2010. Las 3 figuras de esta selección para este naciente proceso son el pívot juvenil de 22 años Manuel Ugarte, recién fichado por el Paris Saint-Germain a un coste de 60 millones de euros. El centrodelantero de 24 años del Liverpool Darwin Núñez, que tendrá la difícil tarea de reemplazar a Suárez y Cavani, ya descartados por Marcelo Bielsa. Y por supuesto, la presencia del hombre más costoso de la plantilla, Fede Valverde, de 25 años del Real Madrid. El reto de Uruguay tampoco pasa por clasificarse, ya que se da por hecho que estará en el siguiente mundial. Su reto será pelear las primeras posiciones con Brasil y Argentina, o por lo menos ratificar el tercer lugar de las eliminatorias pasadas. La selección chilena regresa también al ruedo después de su fracasada eliminatoria pasada, donde ni Reinaldo Rueda ni Martín Lazarte pudieron enderezar el camino. Esta vez estarán bajo la dirección de otro viejo conocido y fracasado entrenador de la eliminatoria pasada, el argentino Eduardo Berizzo, que no pudo llevar a Paraguay al top 5 de la tabla. Los 3 nombres importantes de esta selección son el extremo izquierdo de 24 años recién fichado por el Villarreal Ben Brereton Díaz y los 2 veteranísimos que tal parece Berizzo seguirá contando con ellos. El centrodelantero Alexis Sánchez, de 34 años del Inter de Milán, y el mediocentro de 36 años Arturo Vidal del Atlético Paranaense. Los retos de la selección chilena serán 2 fundamentales: lograr un recambio generacional que necesita con urgencia y por supuesto regresar a la Copa del Mundo. Parece un chiste de mal gusto que en 2015 y 2016 fueran campeones de América y se quedaran después sin disputar los mundiales del 2018 y 2022. Para su fortunio, esta vez los 2 cupos de más que entregará la FIFA a Conmebol serán claves en sus aspiraciones. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma: por cada dólar apostado a la victoria de Uruguay darán 1.77. Por el empate 3.5 y por una victoria de Chile 5. Según lo anterior, la selección uruguaya es clara favorita para los apostadores, pero tampoco ven como imposible una posible suma de puntos de la selección chilena en Montevideo. En mi pronóstico veo a la selección uruguaya consiguiendo sus primeros 3 puntos. Confío bastante en la potenciación de Marcelo Bielsa y ya veremos Chile qué tan dinámica será con sus veteranos en cancha. Continuamos con el Colombia vs Venezuela, que se disputará este jueves 7 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6 de la tarde hora local. El historial entre estas dos selecciones por eliminatorias en territorio colombiano en los últimos 4 encuentros está claramente a favor de los cafeteros, con 3 victorias y un empate, siendo los 2 últimos cómodas victorias de Colombia. En las pasadas clasificatorias se enfrentaron en Barranquilla el 10 de octubre del 2020. Donde Colombia se impuso con goles de Duván Zapata y doblete de Muriel. Tras el fracaso de Reinaldo Rueda, la Federación Colombiana de Fútbol contrató en su reemplazo al argentino Néstor Lorenzo, quien en su momento fue asistente de José Néstor Pekerman desde el año 2000. Y por supuesto estuvo en los 2 procesos clasificatorios de Brasil y Rusia, donde Colombia logró el cupo al Mundial. Como entrenador principal, solo dirige desde el 2021, donde ya fue campeón del fútbol peruano con Melgar. A pesar de su poca experiencia como estratega principal, ha dejado muy buenas sensaciones entre los aficionados colombianos en los 8 amistosos que ha dirigido, donde no ha perdido y tiene 6 victorias y 2 empates.
Los tres hombres importantes de esta selección colombiana para este nuevo proceso son el interior izquierdo de 25 años del Fluminense John Arias, el mediocentro ofensivo también de 25 años Jorge Carrascal del Dinamo de Moscú y el extremo izquierdo de 26 años Luis Díaz del Liverpool. La misión de Colombia en esta eliminatoria está en tratar de pelear por la tercera posición. Su clasificación a la Copa del Mundo no creo que esté en duda, teniendo en cuenta que nunca en las 7 eliminatorias del todos contra todos ha quedado por fuera del top 7. En cuanto a la selección venezolana, recordar que tras el fracaso de José Peseiro y Leo González, la Federación Venezolana de Fútbol decidió en 2021 contratar a José Néstor Pekerman. Sin embargo, la estadía del argentino en la Vinotinto fue de muy poco tiempo. Tras dirigir 10 partidos, los directivos venezolanos lo despidieron, aduciendo poco compromiso y entrega por parte del estratega. En su reemplazo, en 2023, fue contratado el también argentino Fernando Batista, quien pertenecía al cuerpo técnico de Pekerman. Los tres jugadores importantes de esta selección son el extremo derecho de 26 años Jefferson Savarino, que juega en el Real Salt Lake City de la MLS, el extremo izquierdo de 26 años del Santos Jefferson Soteldo, y el centrodelantero de 33 años de River Plate, Salomón Rondón. Los retos de esta selección venezolana principalmente pasan en vencer a su propia historia y aprovechar el aumento de cupos para asistir a la Copa del Mundo. Si repite la campaña que hizo rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, donde sumó 22 puntos, sin duda se metería a la conversación de un cupo directo, o en su defecto, el cupo a la repesca intercontinental. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Colombia pagarán 1.40, por el empate 4.6 y por una victoria de Venezuela una gran cuota de 8.5. Según lo anterior, la selección colombiana es clara favorita para los apostadores y por defecto ven sin muchas opciones a la selección vinotinto. En mi pronóstico, Colombia ganará sus primeros 3 puntos en esta primera fecha. La selección cafetera ha tenido un gran rendimiento en esta era de Néstor Lorenzo y está totalmente respaldada por el historial frente a Venezuela. Seguimos con el partido que abrirá oficialmente las eliminatorias de Conmebol, el Paraguay versus Perú, que se disputará este jueves 7 de septiembre en el estadio Antonio Aranda Encina de la Ciudad del Este en Paraguay, a las 6:30 de la tarde, hora local. El historial entre estas dos selecciones por eliminatorias en territorio paraguayo en los últimos 4 encuentros ha sido a favor de los guaraníes con 2 victorias, un empate y una derrota. Sin embargo, hay que anotar que la última victoria de Paraguay fue rumbo al Mundial de Brasil 2014, es decir, hace más de 9 años. En las pasadas clasificatorias se enfrentaron en Asunción el 9 de octubre del 2020, donde empataron a 2 goles con dobletes de Ángel Romero por Paraguay y André Carrillo por Perú. Tras el fracasado paso del entrenador Eduardo Berizzo, casi finalizando el anterior proceso de eliminatorias fue despedido y en su reemplazo en 2021 nombraron al argentino Guillermo Barros Eschelotto, quien fue respaldado para este nuevo proceso. Las figuras de la selección paraguaya serán su nueva incorporación, el mediapunta de 19 años del Brighton, Julio Enciso, el defensa central de 30 años, capitán del Palmeiras y de la selección Gustavo Gómez, y evidentemente el jugador paraguayo más valioso, el extremo derecho de 21 años del Newcastle, Miguel Almirón. La misión de la selección paraguaya es solo una: regresar a la Copa del Mundo. Ni el más pesimista de los guaraníes se imaginaría en 2010 que su selección estaría por fuera en los siguientes 3 mundiales. La albirroja bajó considerablemente el nivel, pero estos 2 nuevos cupos otorgados por la FIFA de seguro serán una motivación extra para los paraguayos, que son claramente candidatos a pelearlos. Después de no lograr el objetivo, donde hizo un planteamiento cobarde y sin sentido ante la selección australiana, Ricardo Gareca no logró llegar a un acuerdo de prórroga con la Federación Peruana de Fútbol. En su reemplazo, en 2022, nombraron al peruano Juan Reynoso, entrenador con 16 años de experiencia, multicampeón en el fútbol peruano y campeón en la Liga MX dirigiendo el Cruz Azul, su última experiencia antes de dirigir la blanquirroja. Los 3 hombres más importantes de la selección peruana son el extremo izquierdo de 29 años de Universitario Edison Flores, el mediocentro de 33 años del Sporting Cristal Yosimar Yotun y el centrodelantero de 33 años del Cagliari Gianluca Lapadula, que se perderá esta doble jornada por lesión.
La misión de la selección peruana es hacer un recambio generacional. Sus principales figuras ya sobrepasan los 29 años y para el 2026 de clasificarse, sin duda serían una de las selecciones más longevas de la cita mundialista. Por supuesto, serán candidatas a pelear los 2 cupos nuevos de Conmebol. Y este encuentro ante Paraguay será ante un rival directo en esa zona media de la tabla, que me parece es donde van a dar la pelea. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Paraguay pagarán 2.15, por el empate 3.25 y por una victoria de Perú 3.60. Según lo anterior, los apostadores tienen dudas en este partido y le dan un favoritismo sin contundencia a la selección local. En mi pronóstico, este será el único partido con empate en la jornada. En los últimos amistosos, ambas selecciones han quedado debiendo, pero Perú ha tenido un mejor desempeño, ganando incluso por la mínima ante esta misma Paraguay en noviembre del año pasado. Sin embargo, la local será Paraguay, que no la veo perdiendo este primer encuentro. Por último, tenemos el partidazo de la fecha, el Argentina versus Ecuador, la campeona del mundo enfrentando a la cuarta mejor selección de la eliminatoria pasada. Se disputará este jueves 7 de septiembre en el Estadio Monumental a las 9 de la noche hora local. El historial entre estas dos selecciones por eliminatorias en territorio argentino en los últimos 4 encuentros ha sido a favor del albiceleste con 3 victorias y 1 derrota. En las pasadas clasificatorias se enfrentaron en la Bombonera, donde Argentina salió vencedora con único gol de Leo Messi de penalti. La selección argentina fue la única de Conmebol que conservó a su entrenador, algo apenas lógico teniendo en cuenta que lograron todos sus objetivos de los últimos 4 años. Campeones de Copa América, campeones de la finalísima, clasificados al Mundial y posterior campeones del mundo. Hablar de solo 3 jugadores importantes en esta selección es complicado. Línea por línea tiene jugadores bastante relevantes. Mencionar la nueva incorporación del juvenil extremo izquierdo de 19 años, Alejandro Garnacho del Manchester United, quien ya debutó y seguramente será llevado de a poco por Scaloni. El pívot de 22 años Enzo Fernández de Chelsea, un jugador que ha disputado menos de 15 partidos con la selección, pero ya es titular indiscutible y campeón del mundo. Y por supuesto, la presencia de Leo Messi de 36 años, gran figura y capitán, que seguramente estará en la Copa del Mundo del 2026, donde haría su retiro así no lo confiese. El reto mayor de Conmebol es sin duda el de Argentina. Más difícil que llegar a la cima es mantenerse en ella. Y esa será precisamente la misión de la escaloneta. Deberán ser los líderes de la eliminatoria, ganarle a Brasil por eliminatorias, algo que no hacen desde el 2005, y evidentemente renovar la Copa América y la Copa del Mundo. De la selección ecuatoriana, mencionar que el proceso de Alfaro fue exitoso, aunque al final quedó debiendo. En la eliminatoria pasada se dejó quitar el tercer lugar por Uruguay. Y posterior en la Copa del Mundo no pudo avanzar de fase de grupos. Por diferencias con la federación, el entrenador argentino renunció y en su reemplazo nombraron al español Félix Sánchez, un estratega con más de 20 años de experiencia, siendo su último trabajo la selección de Qatar, donde dirigió en todas las categorías, entre los años 2006 y 2022. Las 3 figuras de la tricolor para esta eliminatoria son el defensa central de 21 años Piero Hincapié del Bayer Leverkusen, el veterano centrodelantero de 33 años Ener Valencia y por supuesto la gran sensación del mercado pasado, el pívot de 21 años Moisés Caicedo. Los retos de Ecuador pasan por hacer una gran eliminatoria. Actualmente tienen la 4ª plantilla más cara de Conmebol, lo que indica que por lo menos en la teoría no tendrán inconvenientes en clasificarse al Mundial 2026. Deberá responder en el tramo final de la eliminatoria, que es donde ha tenido falencias en las 2 últimas, y evidentemente en la Copa del Mundo superar la fase de grupos. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Argentina pagarán 1.33, por el empate 4.80 y por una victoria de Ecuador la gran cuota de 11. Según lo anterior, los apostadores confían plenamente en la escaloneta y ven poco probable que los ecuatorianos sumen algún punto en Buenos Aires. En mi pronóstico me voy con victoria de la campeona del mundo. Mientras tengan el parche en el pecho y conserven el gran juego del último tiempo, continuarán las victorias. En la caja de comentarios dime cada uno de tus pronósticos para estos 5 primeros partidos de la primera fecha de Conmebol. ¿Cuál crees que pueda dar la sorpresa? ¿Cuál crees que será la decepción?